Martes 2 de agosto, bienvenidos, bienvenidas a Uno más Uno, principio y fin de la comunicación. Hoy iniciamos jornada informativa, Melissa Murillo. Buen día, Stalin Montero, buen día a toda la gente que nos privilegia con su sintonía. Hoy martes, ni se casen, ni se embarquen y mucho menos de Uno más Uno se aparten, porque efectivamente es un martes con muchísimas noticias. Las principales, Stalin Montero, tienen que ver con el área económica. Así es. Ayer el Banco Central publicó un informe donde hablaba del comportamiento de la economía, tanto en el primer semestre del año como específicamente el mes pasado. Y el pronóstico es bastante positivo. Ahí ustedes están viendo una gráfica en pantalla que señala un poco el dinamismo que ha mantenido la economía dominicana. Tanto en el mes de junio como en el primer semestre creció por encima del 5%. Y eso es una noticia bastante positiva porque justamente la semana pasada el FMI emitía también un informe donde valoraba el comportamiento de las economías mundiales. Y el que aquí en República Dominicana podamos hablar de crecimiento y que podamos hablar también de un crecimiento que se ha mantenido en la meta, es bastante interesante porque hay economías tan grandes y tan poderosas como la de Estados Unidos, donde ahora mismo la discusión es si está o no en una recesión económica a nivel técnico. Entonces, en el caso de República Dominicana, mucho de este crecimiento tiene que ver con sectores claves y ya tradicionales en ese aporte que hacen. Es el caso, por ejemplo, de hoteles, bares y restaurantes, que es el principal. También zonas francas, servicios. De igual manera, el sector salud, aquí sobre todo por el gasto, ¿verdad? Gasto de bolsillo que hace la gente en ese sector, son los principales que han aportado al crecimiento. Esto se vincula también con un informe que emitía ayer mismo el ministro de Turismo, que hablaba que llevamos ya 735,000 visitantes en el pasado mes de julio y un pronóstico también bastante positivo porque él explicaba que entiende que este año pudiera terminar con 7 millones de visitantes, 7 millones de turistas aquí en República Dominicana. Un hito especialmente porque se produce luego de toda la crisis pandémica, cuando las economías y el turismo en el mundo y en la región de América Latina y el Caribe apenas están en muchos países comenzando a montar nuevamente el esquema. Hay casos en la región que precisamente por las características económicas se le ha hecho cuesta arriba, como el caso de Cuba, que tenía un flujo bastante elevado de turismo. Sin embargo, tras la pandemia y toda la crisis sistémica que la misma les hizo afrontar, pues no han logrado igual de recuperación. Y otro elemento que me parece que es importante destacar del crecimiento económico es cómo se acercó precisamente estos niveles a los que hemos llegado con las proyecciones que se hacían a inicio de año. Y lo digo especialmente porque existía como ese temor, ¿verdad?, de ese pésame que ocurre en el mundo a propósito de la crisis bélica Rusia-Ucrania y que ya se proyectaba con el conflicto bélico la posibilidad de que esto pudiera hacer tambalear las economías. Sin embargo, vemos cómo se sigue ratificando esta cercanía a las proyecciones iniciales, lo que indiscutiblemente es muy halagüeño en términos macroeconómicos para el país. Así es, tanto el Banco Mundial como el mismo FMI, ahora pues las autoridades locales vía Banco Central, dicen que este año va a cerrar con un crecimiento económico que como mínimo alcanzará el 5%. No obstante, aunque es una noticia positiva, hay que mantenerse alerta, porque el desafío de la inflación sigue siendo el gran reto que tiene no solo la economía dominicana, la economía a nivel mundial. Pero en el caso de República Dominicana, ustedes saben que la inflación interanual supera el 9% y eso implica que la gente está comprando todo más caro. Pese a que el gobierno ha estado bastante activo, ha anunciado diversas medidas, todavía la gente, o sea, lo que le compra, lo que lleva a su mesa, lo que lleva a su casa, sigue estando cargado por un impuesto que dicen que es el impuesto para efectivamente los sectores más empobrecidos, que eso es lo malo de la inflación. Así es. Otro elemento también importante a destacar, Millicent, que creo que como información hay que señalar, es el inicio, ese acto ayer, en donde precisamente Interior y Policía, la Policía Nacional, pues hablaban claramente de los primeros pasos materializados de la reforma policial y hablan de un curso, una especie de propedéutico de 3 meses para actualización y nivelación de los policías y las policías en ejercicio. Esto es importante, pero antes de entrar al fondo de todo lo que se plantea, que me parece que hay ahí algunos elementos que son bastante relevantes e innovadores, sí llamó la atención y me preocupa de antemano el tema de cómo se sigue viendo
el enfoque religioso, el enfoque dogmático, como uno de los componentes vitales para la transformación de los seres humanos. Y tú dices, bueno, pero la parte espiritual es sumamente importante. Sí, evidentemente yo también creo que es importante, pero eso no es necesariamente lo que va a generar los elementos de transformación. Muchos de los delincuentes, muchas de las personas que violentan, son personas que tienen una fe, que tienen una identidad de fe. Sin embargo, esto no evita así que puedan cometer hechos que sean lacerantes para la sociedad o que tengan un corte violento. A mí me llamó poderosamente la atención como un momento, y lo sentía mucho, lo sentí en el discurso de Chu Vázquez, ministro de Interior y Policía, y lo sentía un poco, ¿no?, en la composición misma, y es un elemento a tener cuidado. Como elementos destacables también, hay que señalar este curso de 3 meses como un pilar para la nivelación, pero además un elemento innovador, un bachillerato técnico en seguridad ciudadana. Es un corte importante, me parece que sí pudiera ser un elemento que agregue un valor y que matice básicamente las condiciones no solo actuales, sino también a posteriores, de que los agentes y las agentes de la policía que salgan a las calles, que estén acompañando el proceso ciudadano, pues puedan tener una visión de derechos humanos y otras condiciones. Mira, a mí me gustó ver que el gobierno pusiera el tema de la reforma policial en agenda, que no lo olvide, porque aquí lamentablemente en República Dominicana a veces el enfoque es muy coyuntural. O sea, hay temas que entran y salen de la agenda. Y la atención que le prestan las autoridades depende de si hay crisis en la opinión pública o no en relación a este tema. Sin embargo, me parece bastante coherente y persistente que el gobierno se esté manteniendo, dando pasos de cara a una reforma policial que es sumamente necesaria. El tema de la educación, de tú mejorar la formación de los agentes es vital, sobre todo por lo que vimos la semana antepasada, cuando ante una protesta de un grupo de médicos, la respuesta no fue la más inteligente, ni en términos emocionales, pero tampoco en términos prácticos. O sea, ahí se agredió. Eso creo que evidenció y recordó la falta de preparación que tiene la Policía Nacional Dominicana para lidiar con situaciones como esas. No obstante, hay que seguir demandando que, además del tema de la formación, que efectivamente es importante y que se contempla, como se anunció ayer, el tema de mejorar las condiciones de vida de nuestros policías. Es imposible tener una Policía Nacional que sea profesional, que sea ética, que sea capaz, si las ofertas para tú ser miembro de ese cuerpo no son atractivas, ni en términos de condiciones de vida, pero tampoco en términos económicos. Porque pregúntense ustedes, ¿quiénes aquí son los que sueñan con ser parte de la Policía Nacional? Esa es una profesión que es por método de descarte. Igual que otra, tú has oído las anécdotas de personas que van a inscribirse a la universidad y terminan inscribiéndose en la carrera que tiene menos personas. Ah, porque la fila estaba más corta o porque tiene menos matemáticas, etcétera. Entonces, eso pasa con la policía. Hay gente que al no tener otras posibilidades de entrar en otra profesión, bueno, pero me voy a entrar a policía. Entonces, yo creo que el tema de mejorar las condiciones de vida, un mejor salario, se han anunciado medidas importantes, se ha aumentado el sueldo, pero no todavía en unas condiciones que sean lo suficientemente dignas. Se mejoró también el tema del acceso a seguros, como el caso del SENASA, pero creo que todavía falta mucho. Entonces, ojalá que a estas acciones, a estas medidas que se anunciaron ayer en términos de formación, también se le sigan agregando cómo compensar mejor en términos económicos a nuestra Policía Nacional. Y otra cosa que haría falta también, que va más allá de la reforma, no solamente el hecho del fondo de la reforma, sino viendo el problema de la Policía Nacional y cómo esto afecta las condiciones de la sociedad dominicana en términos de seguridad ciudadana, tiene que ver con la carencia de modelos éticos también. Sí. Lamentablemente, la dirección, el alto nivel de la Policía Nacional se ha visto históricamente, digamos que 30, 40 años, muy vinculados a casos donde la riqueza que exhiben muchos de su alto mando no coinciden precisamente con las condiciones estructurales, lo que evidentemente también se constituye en un modelo aspiracional por parte de policías que con las condiciones ordinarias del cuerpo policial sería imposible que logren albergar, que logren alcanzar. Con lo cual también, entonces, se constituye en un modelo de delinquir, de buscar otras vías, digamos que extraordinarias o ilícitas para poder generar riquezas y poder tener así
unas condiciones cercanas al modelo aspiracional que son los altos mandos. Eso es un tema a ponerle ojo también. Así es. Y bueno, otro tema al que también hay que ponerle ojo, Stalin Montero, es a la situación de los dos obreros que están atrapados en una mina en Maimón, Monseñor Noel. Uno es de nacionalidad colombiana, otro dominicano. Tenemos un reporte de nuestra compañera Paola Mateo, que estuvo en el lugar de los hechos. Vamos a verlo. Fabiola, preocupados se encuentran los familiares del minero dominicano Gregorio Pérez, esto luego de que en la tarde de este lunes se reunieran con ejecutivos de la empresa minera. Tras el encuentro denunciaron que este se siente con menos ánimo e indicaron además que la empresa le garantizó que estos están con vida. Nosotros lo que estamos desesperados que esta compañía pida ayuda para que busquen los equipos que sean necesarios y traten de sacarlo lo antes posible, porque en diciembre pasó eso mismo, un derrumbe, y el muchacho se murió porque tardaron demasiado tiempo en encontrarlo, porque ellos lo encontraron a los 16 días. Señalaron que durante su entrada en las inmediaciones de la zona de trabajo donde pudieron conversar con el joven, se instaló un tubo para mantener la comunicación y se les ha suministrado agua potable. Yo pude comunicarme con mi hermano, él está vivo, pero tú sabes que el tiempo es vital y entre más duren, pues es más difícil porque puede haber otro derrumbe también por el hambre porque ellos no tienen comida. El geólogo Osiris de León, quien se encuentra dando apoyo en las labores de rescate a su salida de las instalaciones de la mina, afirmó que la empresa minera hace todo lo posible para rescatar con vida a los dos mineros. Basado en su experiencia, el especialista afirmó que las labores de rescate se están realizando bien. En la tarde de este lunes, comunitarios acudieron aquí a la entrada de la mina para realizar una oración por el rescate de estos dos hombres. Cabe destacar también que la empresa minera realizará mañana por la tarde una rueda de prensa en donde ofrecerán más detalles de todas las labores y todo lo que se ha hecho hasta este momento para rescatar pues a los dos mineros. Con esta información desde la entrada de la mina yo regreso contigo. Muchísimas gracias a Paola Mateo por este reporte. Hay que desear, Stalin, que todo salga bien. Ya tienen varios días. La buena noticia es que se le ha podido hacer llegar alimentos, sobre todo bebidas, y que se mantiene la comunicación con ellos. Pero lo cierto es que al día de hoy todavía no han podido ser rescatados. No han podido ser rescatados. Lo halagüeño es que han dejado constancia las autoridades y así lo han hecho también comunitarios y comunitarias que pese a su preocupación y algunos incluso en condiciones muy álgidas y efervescentes, allí se ha constatado que tanto los cuerpos del COE, de la Defensa Civil, parte de los equipos técnicos del Ministerio de Energía y Minas están allí acompañando este proceso y apuntalaba a Osiris de León justamente en unas declaraciones que daba el que también había constatado cómo la empresa sí tenía un protocolo que ayudó y que es de hecho parte de a lo que se le está dando seguimiento. Esperemos que prontamente puedan pues finalmente ser liberados de este proceso. Y bueno, ya para ir cerrando este análisis y perspectiva, hay que mencionar que ayer hubo movimiento en los tribunales, tuvo lugar una audiencia del caso Antipulpo, uno de los casos más grandes de presunta corrupción en República Dominicana. El Ministerio Público imputa a dos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina, actual presidente del PLD, también a otros exfuncionarios, sobre todo del sector salud. Este caso tiene mucho que ver con la reconstrucción y equipamiento, sobre todo equipamiento de hospitales. Dice el Ministerio Público que Alexis Medina habría desfalcado conjuntamente con esta red al Estado Dominicano por unos 5.000 millones de pesos. Bueno, pues ayer el juez del séptimo juzgado de instrucción, David Timoteo Peguero, conoció algunas medidas de coerción de algunos de los imputados, pero luego se imputó. Será entonces ahora la Corte de Apelación que tendrá que decidir si efectivamente él podrá continuar frente a este caso o si en su lugar va a designar otro juez o otra jueza. Me pareció sumamente importante la inhibición del juez, sobre todo porque uno de los elementos en lo que como sociedad yo creo que debemos aspirar y debemos estar vigilantes es a pedir el cumplimiento del debido proceso. Como decían y como dicen popularmente hablando, es quitarle cualquier monería al periquito para que de ahí no se alegue cualquier anomalía y que esto no afecte al final las condenas. Sí, las condenas. Hablo de condenas porque la sociedad dominicana está esperando condenas. No es posible que ocurra con estos casos y creo que no va a ocurrir por la instrumentación de los expedientes
acusatorios que ha hecho el Ministerio Público en este caso, que no son los mamotréticos guiones que se escribieron en la pasada gestión de la Procuraduría General de la República. Y esto es vital porque creo que la sociedad dominicana no solamente merece que sean sancionados estos actos de corrupción, sino que también está esperando parte de esos reclamos sociales, como era la devolución de los robados, ¿no? Que se incauten los robados. Yo creo que ahora sí hay condiciones fundamentales para que se logre garantizar un elemento como este, en el caso tanto del caso de la operación Antipulpo, como en otros casos como el Medusa y el Coral 5G, que también se encuentran en fase judicial. Claro, así es, pero tal como tú dices, hay que entender el desánimo y la visión pesimista que tienen algunas personas por el trago amargo que dejaron en ellos y en ellas los expedientes, como en caso de Brecht, el mismo caso de los Tres Brazos. O sea, aquí la gente, de verdad, lo que vimos en los últimos años es que se levantó y marchó masivamente en contra de la corrupción, y eso habla mucho del desarrollo de la sociedad dominicana, sobre todo de la ciudadanía, porque fíjate que hay una relación proporcional entre cuán avanzada está la sociedad y cuán tan rápido entiende que el tema de corrupción es un tema transversal, que impacta de manera negativa sus derechos. ¿O acaso ustedes creen que esta crisis que estamos viendo en el tema sanitario, que llevó a que el Colegio Médico el otro día marchara y hiciera demandas importantes, no tiene que ver con el caso corrupción? Y 56 hospitales intervenidos que terminaron siendo caldo de cultivo para que ese entramado de presunta corrupción que se está viendo en los tribunales hoy día tuviera unas cuentas bien jugosas a las que proveer. Claro, y fíjense que hoy día, algo que yo advierto en las corrientes de opinión pública, es que hay un sector, sobre todo un sector político, que está luchando para que la agenda de la opinión pública aquí en el país sea dominada por los temas económicos. Aquí hay gente que solamente quiere hablar de la crisis económica, de la inflación, del tema de los alimentos, pero no quiere que se hable de lo que ha pasado en este país en términos de corrupción y en términos institucionales. Dicen, no, que ya la corrupción no le preocupa a la gente. El dominicano lo que está preocupado es porque está comprando el pollo caro, porque la comida está cara. Espérense. Las dos cosas, ¿verdad? Las dos cosas. Aquí tenemos condiciones para dar seguimiento a las dos cosas. Y es importante eso que señalas, Millicent, precisamente porque el peor temor que debemos tener, debemos asumir como sociedad, no solamente radica en la necesidad de que no ocurran nuevos casos de corrupción, sino también, por otro lado, el que se sancionen adecuadamente los casos ya identificados. Y eso va para los que están en procesos ya judicial, pero también, por otro lado, para los que están en proceso de investigación. Claro. Los casos de irregularidades, y eso lo ha develado. Aquí hay casos cercanos que se tienen frescos en la mente, como el caso del PROPEP, que a pesar, y insiste el PROPEP, de hecho, yo decía, pero Dios mío, no hay alguien que quizás asesore oportunamente a sus funcionarios de esta institución. Insiste en que precisamente no ha sido enviado a la justicia porque no fue encontrado con anomalías e irregularidades, a pesar de que el informe y que las declaraciones dadas por compras y contrataciones, de hecho, con Carlos Pimentel hablábamos precisamente la pasada semana sobre ello y nos decía claramente, bueno, se envió a Procompetencia por un lado para que sea investigado y por otro lado se está apoderando a otras instituciones del Estado para que sí puedan pues profundizar en los aspectos en los que se encontraron y se identificaron anomalías. Esto es un flaco servicio que se hace a la transparencia y a la democracia, por ende, de República Dominicana. Pero lo importante es que la sociedad dominicana no le está sacando el guante. O sea, la gente está permanentemente en redes sociales, en espacios de televisión, pero también en los interactivos que se hacen en programas radiales, señalando y recordando estos casos. Y bueno, es lamentable que sigan ocurriendo, pero hay algo que yo también creo que es justo destacar. Es algo que no estábamos viendo. Es algo que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se nos olvidó que podía ocurrir. Claro. Porque a pesar de que se decía que ante cualquier rumor público los funcionarios iban a ser suspendidos, destituidos, no lo vimos nunca. No lo vimos. Yo le decía, bueno, sí, es sumamente lamentable que veamos y que ya en 2 años de gobierno tengamos una estela de casos que han salido, sí, personas que han renunciado, que se han visto forzadas a renunciar, o que han sido apartadas y removidas, que se le ha pedido su renuncia diplomáticamente. Exacto. Bueno, iniciábamos la semana con el caso del superintendente de electricidad, o sea, que renunció. Exacto. Entonces, estos eran elementos que yo creo que lo destacable
no solamente es el hecho de que estén ocurriendo, sino destacar además que están ocurriendo cuando no hay un referente cercano que nos recuerde que eso ocurría de forma igual en gobiernos pasados. Bueno, Stalin, tenemos que irnos ya, pero solamente unos cuantos segundos para destacar, porque hoy es 2 de agosto y justamente ayer, al inicio del mes, comenzaba también la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Hoy la prensa trae algunos datos que yo creo que siguen siendo preocupantes, porque según la encuesta en Hogar, y ayer hubo un acto en el que el Gabinete de Infancia compartía, apenas el 16% de los niños y las niñas aquí en República Dominicana son lactados de manera exclusiva. Lactancia exclusiva es que durante los primeros 6 meses de su vida solamente reciban como alimento la leche materna, es decir, no agua, no té, no crema de habichuela y mucho menos la leche artificial, sino solamente leche materna. Pues cuando uno analiza en términos de recorrido lo que ha pasado con ese dato, hemos avanzado mucho, porque anteriormente, por ejemplo, en el caso del 2002 era apenas el 4.7%. Es decir, que hemos avanzado, no obstante, todavía falta mucho, y considerando los beneficios que tiene la lactancia materna, yo creo que hay que hacer mayores esfuerzos. Ahora bien, es una responsabilidad que no se debe recalcar solamente en el tema de mujeres, porque es mucho lo que se puede hacer desde las políticas públicas, también desde el sector privado, para garantizar que esa meta se pueda alcanzar. Entre los factores que yo veo que inciden de manera negativa en que se pueda lograr esa meta, está esa visión de ver la salud como negocio. Y lo digo porque este país, que es uno de los países donde se practica mayor cantidad de cesáreas, y las cesáreas son practicadas sobre todo en el sector privado, una práctica es que la mujer, así sea que ella decida que va a practicar la lactancia materna, inmediatamente le ponen la fórmula. Le ponen la fórmula de manera obligatoria. No le permiten que haga colecho. Entonces, el bebé nace o la bebé nace y ya en la sala de recién nacidos, pues ahí la alimentan con esta fórmula artificial. Con lo cual rompen el ciclo. Rompen el ciclo. Además, el tema de la falta de conocimiento, los mitos. ¿Tú has visto alguna campaña reciente promoviendo la importancia de la lactancia materna? Aquí la información brilla por su ausencia en el sector sanitario de manera general. Y bueno, y este es uno de los casos. Pero luego también lo vemos a nivel de políticas laborales. El hecho de que haya todavía instituciones públicas y privadas que no cuenten, por ejemplo, con una sala de lactancia para que la mujer que se incorpore a su trabajo pueda seguir manteniendo la práctica de extraerse para alimentar a ese niño o esa niña con la leche materna, es también uno de los factores que yo entiendo. Y por último, la necesidad de apoyo de la red, porque insisto, no es una responsabilidad solamente de las mujeres. Lo que puede hacer el pediatra o la pediatra, ¿cuánto determina si ese pediatra es pro lactancia o no? Los amigos, los familiares. Que puedan acompañar. Exactamente, entonces eso también es importante, es una responsabilidad compartida porque al final los beneficios también lo son. Un niño o una niña que es lactada va a ser un niño más saludable, más sociable, más inteligente. Y es la sociedad en términos generales la que se beneficia de tener un futuro mejor ciudadano o una futura mejor ciudadana. Bueno, hasta ahí este comentario yo creo que al que no solo nos suscribimos, sino que ojalá las autoridades sanitarias y la sociedad en sentido general, creo que hay mucho que se puede hacer. Las unidades de gestión humana de las empresas y de las instituciones públicas pudieran incluso acompañar los planes de reincorporación de las mujeres luego de completar el ciclo de licencia con elementos que apoyen y acompañen este tipo de procesos. A ustedes ahora invitarles a que se queden con nosotros tras la pausa. Hacemos la primera pausa y en nuestra entrevista en primer plano vamos a estar conversando con Fernando Durán, quien es administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana. Hay muchos temas importantes que tocar con él, sobre todo vamos a hablar de producción agropecuaria, de precios de alimentos, de apoyo al sector agropecuario. Así es. Quédese con nosotros tras la pausa.